hepatitis A y hepatitis E. Eso no significa que la regla se no den cuadros agudos, pero por el tema del tiempo, eso lo vamos a revisar en la siguiente teórica que corresponde a hepatitis crónicas. De igual manera, la regla se dan más cuadros crónicos, de su importancia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Es más o menos definir qué es una hepatitis. Y la hepatitis es un proceso o daño necroinflamatorio difuso del parénquima hepático. Como es un cuadro agudo, este proceso, esta necrosis, esta inflamación, no puede durar más allá de los 6 meses. Cuando dura más de 6 meses ya no es agudo, y es algo crónico. Hay varios mecanismos por los que se produce este daño. Puede haber una agresión directa del causante sobre la célula, sobre el hepatocito. Puede ser que esa agresión esté mediada por algún tipo de metabolito reactivo. Puede haber un mecanismo inmunoalérgico o puede haber una respuesta inmunológica. Van a ver que las hepatitis virales están más relacionados a los dos. Dentro de esta hepatitis, nosotros vamos a encontrar alteraciones en las diferentes funciones que tiene la parte del hígado. Puede haber alteraciones en el metabolismo, eso se va a traducir por presencia de ictericia, o sea, hiperbilirrubinemia. Puede haber una alteración en la excreción o el flujo viral, eso se llama colestasia. O incluso, de acuerdo a la presentación, puede haber un trastorno en la síntesis hepática. ¿Ya? Que se ve principalmente por una alteración en los factores de coagulación. Pero en las hepatitis virales, a veces el daño contra el órgano está dado por la respuesta de nuestro organismo. Puede ser una respuesta excesiva, matas al virus, genial, te matan a ti. Es una hepatitis grave o una crónica. Puede ser una respuesta normal, que es lo que se espera que estas hepatitis puedan revertir gracias a los inmunes. O puede haber una respuesta insuficiente o defectuosa, que es lo que se presenta cuando estos cuadros van a microincidir. Ahora, el tema es hepatitis virales, pero sepan que la causa de hepatitis es variable. No solo hay virus, hay hepatitis por hongos, por bacterias, incluso por parásitos. Puede haber hepatitis por tóxicos fármacos o el alcohol. Puede haber alteraciones relacionadas a la parte autoinmune, las isquémicas y las metabólicas que se relacionan con las enfermedades esclerosas. O pueden haber incluso una hepatitis por radiación o por factores físicos. La hepatitis viral en sí va a ser dada por virus hepatoglobus. Estos virus nosotros los podemos dividir en dos grupos: aquellos que tienen una transmisión viral, fecal oral, que es lo que vamos a utilizar en esta clase. Y ahí entran los hepatitis tipo A con el virus E. Pero hay otro tipo de hepatitis viral que tienen una transmisión parenteral, vertical o por vía sexual. Ahí entran las hepatitis B, C y D, que esas las vamos a tocar con tiempo en esta clase. Puede haber hepatitis por virus no hepatotrópicos. ¿Qué pasa aquí? Generalmente hay una infección sistémica. Y dentro de esta infección sistémica hay una afección del hígado. ¿Qué gérmenes pueden causar esto? Los más comunes que han debido escuchar por vía de rotación, los que ya han pasado gasto, el citomegalovirus, el epstein-barr, el herpes zóster, etc. Estos no los vamos a utilizar. Una hepatitis aguda viral, entonces, va a ser normalmente una enfermedad sistémica de inicio súbito, que va a tener una afección preferente sobre el hígado y que va a causar una lesión inflamatoria difusa. Como es aguda, nunca tiene que sobrepasar de los 6. ¿Entendido hasta ahí? ¿Qué características vamos a tener? En estos cuadros va a haber lo que se llama un patrón de daño celular, un patrón hepatocelular,
o un patrón citolítico. ¿Eso qué significa? Transaminasas elevadas. ¿Ya saben cuántas transaminasas hay? Alanina, amilotransferasa, las fosfatinotransferasas. Es lo mismo que GOT y GPT. Alanino, transferasa, L, ustedes relacionenle con la P. Nunca se les olvidará. ALC es lo mismo que GPT. Y dentro de la O de la GOT, fíjense claramente una S. Nunca se les olvidará, ni siquiera cuando su médico les esté operando en el programa. ¿No? Esta elevación de transaminasas tiene rangos importantes. La bibliografía varía y casi al final del norte encontrar revisar las hepatitis un cuadrito, donde normalmente nos dicen que estas hepatitis agudas tendrían que tener un valor de más de 5 o especialmente más de 10 meses. Pero ustedes van a ver en esa tabla que hay una base. Pero la elevación de transaminasas debe ser importante, por lo menos 5 a 10 veces su valor superior. Puede haber una elevación de bilirrubina, aunque no es la presentación más común. Las hepatitis sintéticas no son tan comunes como ¿ya? O puede haber un componente clínico ampliamente variable o inespecífico. Eso se llama un prodromus, que ustedes ya lo van a entender cuando les cuál es. ¿Cómo se caracteriza esa hepatitis? Por la respuesta que puede tener. Puede ser variable, puede resolverse espontáneamente y eso pasa en la mayoría de los cuadros. Pero puede haber una falla hepática dominante, una insuficiencia hepática aguda, o algunas hepatitis virales, como van a ver en la próxima clase, pueden llegar a Crohn. La hepatitis aguda, por su clínica, nosotros podríamos decir que hepatitis clínica, porque prácticamente no va a tener nada más que un síndrome infeccioso. Se confunden con resfríos o con procesos diarreicos. Son pacientes que a veces van al médico y por la diarrea les han dado antibióticos, por el resfrío les han dado antibióticos, pero en realidad te dan una. Puede haber una presentación clínica, pero limitada, es decir, que la respuesta inmune va a ser óptima. O puede haber para la presentación de estas enfermedades, nosotros tenemos este patrón. Tenemos periodos en las hepatitis agudas. Tenemos un periodo de infección que puede ir entre 2 y 6 semanas. Una fase prodrómica que puede ir entre 1 y 2 semanas. Una fase de estado, que es más conocida como ictérica en caso de hepatitis ictéricas, que dura entre 2 a 8 semanas, y luego una fase de combate. Esto tal vez lo han visto cuando han utilizado infectología. Vamos a ir viendo las características que podemos mencionar en cada una de las fases. La incubación es generalmente asintomático, aunque eso es variable y depende netamente de la agente constante de la hepatitis viral. La fase prodrómica va a caracterizarse por una alta viremia. Y en esta fase generalmente va a haber síntomas inespecíficos y va a empezar a ver el aumento de las transaminasas. En esta fase prodrómica, ¿qué sintomatología inespecífica? Anorexia, hiporexia, astenia, adinamia, mialgia. Esas prácticas lo que tenemos en un resfrío, cuando nos a nuestra chica, cuando nos a chicos, escalofríos, fiebre, ¿ya? Malestar abdominal, náuseas, vómitos, diarrea o estreñimiento, molestias en el abdomen superior y en los musculares. Si se dan cuenta, y puede haber incluso síntomas respiratorios. Si se dan cuenta, esto deriva una hepatitis directamente. Es un síndrome tóxico. ¿Ok? Luego viene la fase ictérica, conocida la fase de estado, especialmente en las hepatitis. ¿Qué va a haber? Como lo dice su nombre, va a mejorar primero la sintomatología, va a empezar a aparecer ictericia o datos de colestasia, como la coluria, la hipocoria, la coria, que son transitorios. Si este estadio persiste mucho tiempo, puede haber prurito. Puede llegar a haber hepatopelaria, que normalmente es discreta y es la causa del dolor por la dilatación de la cláusula D. Y por eso, cuando un paciente tiene hepatitis y nosotros hacemos hepatoperfusión,
es posible, ¿no? O puede haber esplenomegalia o presencia de adenovirus. Y la fase de convalecencia. Va a haber una recuperación clínica, aunque van a ver que las presentaciones atípicas pueden variar, y va a empezar una normalización de la parte de los enzimas. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir, hepatitis aguda viral menos de 6 meses, generalmente se logra una remisión. Una hepatitis viral A logra la remisión hasta 9 semanas. Una hepatitis viral B y C tarda un poco más, pero se logra la remisión hasta las 16 semanas. No superan los 6 meses. Entonces, otra forma de clasificar estas hepatitis aguda es por la presentación que les decía: ictérica y actérica. Por eso, cuando vean un paciente amarillo patito, por favor no digan de primera sospecha que es una hepatitis. El porcentaje de ictericia, de los casos de hepatitis con ictericia, es de 30 a 40. Es mucho más común la presentación. Puede haber otras variantes clínicas, se llaman hepatitis atípicas. La ictérica, la de curso prolongado y las que vamos a revisar ahora: la fulminante, la colestásica y la recidiva. Empezamos con esta ahora. ¿Qué va a pasar en esta hepatitis recidivante o recurrente? Va a haber nuevamente un aumento de transaminasas, pero como dice ahí, es asintomático. Esto se puede ver semanas o meses posterior a la remisión clínica. Se da en pocos pacientes y el pronóstico es bueno. Y obviamente en estos casos tenemos que distinguir que esa hepatitis está yendo a la clínica. Eso va a ser fácil porque si es una hepatitis A, está dando esto, nunca va a ser. Si es una E, ¿cierto? Es una B y una C, ¿ok? Bien. Esta hepatitis recidivante recurrente en las A se presenta en un 5 a 10%, en las B 1 a 3%, y lo que les decía, en las hepatitis C tenemos que ver si no está crónica. Vamos a la otra variante, que va a haber un aumento importante de bilirrubina total, incluso por más de 3 años. Esto se debe a una obstrucción de flujo biliar, pero no es a nivel de la vía biliar extrahepática, es a nivel de la vía biliar intrahepática. ¿Cuál es la característica de esta colestasia? El prurito. Y ese prurito puede durar entre 8 y 3 semanas. Puede haber acoria, ¿saben lo que es acoria? Y puede haber anorexia, pérdida de peso. Otra variación que tenemos que tener mucho cuidado: la falla hepática fulminante o hepatitis fulminante. Es una insuficiencia hepática aguda donde hay una microsis masiva. ¿Cómo yo sé si mi paciente está haciendo una falla hepática aguda o una falla hepática fulminante? Va a haber datos de insuficiencia hepática más que van a representar encefalopatía y alteración del tiempo de proteína, una actividad menos. Si su paciente que ha hecho hepatitis tiene encefalopatía hepática y una alteración del tiempo de proteína, ya puede estar haciendo una falla hepática fulminante. Es fulminante cuando se presenta dentro de las 2 semanas de inicio, pero puede haber una subfulminante. Esa se presenta entre las 2 semanas hasta los 3 meses. ¿Por qué se da esto? Porque ahí lo dice, la nitrosis masiva con la nitrosis submasiva. Tiene una mortalidad importante, el 50 al 90% de los casos. Puede haber sintomatología como anorexia, vómito, se pierde. Es muy importante la corrección de los estados de pacientes. Aquí no se usan las escalas puede haber matriz hepática, puede haber datos de alteración de la coagulación como las petequias, puede haber hipoglucemia, puede haber la hepatitis viral A en adultos, o sea, más de los 60 años, puede ir esta manera. Los niños resuelven bien, los adultos a veces. Pacientes que tengan hepatitis agudas
crónicas y que estén sobreinfectados pueden hacer lo mismo. Pacientes con hepatopatía crónica, con hepatitis viral C, que no deben nunca controlar, puede también tener. Y en las mujeres, la hepatitis viral E, aunque en menos del 1%, durante el primer trimestre puede presentar falla hepática si se contagia ese tipo de virus. ¿Listo? La hepatitis viral B y C, la ventaja es que esta falla hepática es menos del 1% de los más común. Y la hepatitis viral E, cuando se presenta, generalmente expresa lo que es sobreinfección, ya la gente de la próxima clase, lo que es sobreinfección y infección por el virus de la hepatitis B. ¿Listo? Ahora, vamos al diagnóstico. ¿Cómo hago yo el diagnóstico? Fuera de una anamnesis completa, ya voy a pedir estudios paraclínicos. Dentro de esos, la biometría hemática. ¿Qué puede haber en esta? Una linfopenia, una linfocitosis relativa o incluso crucial. Si mi paciente con hepatitis viral tiene leucocitosis, tengo que pensar que está haciendo una fibrosis hepática masiva y que probablemente me haga una falla hepática. Y en el examen de orina hay urocinuria franca y ¿qué más voy a pedir en paraclínicos? Las transaminasas. Como les digo, la bibliografía dice que tiene que estar elevada por lo menos 10 veces más del límite superior normal. Y obviamente la GLT, ¿ya? Que es la ALT, tiene que estar más alta que la G. Puede haber ictericia, donde va a haber un aumento de triglicemia total a predominio indirecto o incluso puede haber patrón colestásico, EGT alto, alta, mayor a 2 veces el límite superior, ¿no? Y esto puede ser mucho más alto, doctores, cuando tenemos la presentación colestásica que nos sale a segundo momento. ¿Qué más tengo que pedir? El tiempo de protopina. Puede ser normal o puede estar prolongado. El límite superior que requiere la mayoría de los laboratorios es 15 segundos. Hasta eso es prolongado. La actividad es lo que tenemos que considerar en estos casos. Puede llegar a bajar menos del 60%, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que darle vitamina K durante 48 horas. Si hay una falla hepática fulminante, hay que hacer un control diario y el objetivo, ha visto que el 40% de la actividad es mantener la actividad del 60%. Y la albúmina puede estar normal o como es igual marcador de síntesis, puede haber una lista menos. Esta es la tablita que les hablaba, aunque la bibliografía dice que la delegación más de 10 veces. Esta es de la Asociación Colombiana de la Zooncología. Dice que las hepatitis sistémicas, los que sufren uremias bien severas, van a tener un aumento de transaminasas entre 10 y 50 veces su límite superior. Los IDIs, más de 10. Y las hepatitis virales agudas pueden ir entre los 5 a 10 o incluso más que 10. Y la diferencia con los coágulos colestásicos o extrahepáticos o con las hepatitis alcohólicas. Igual puede asociarse con una variación del incremento de la bilirrubina. ¿Qué es lo que hay que destacar de esta parte? Que no se olviden que para pensar en hepatitis viral aguda tiene que haber factores de riesgo. Y como es un daño de los hepatocitos, va a haber un descenso lento de las tasas. ¿Qué otro examen complementario vamos a pedir? La famosa ecografía. Llegan los internitos del hospital, los agricultores le estaban sacando la mujer con la eco. Entonces, en la ecografía, en estos casos, puede haber una hepatomegalia, un aumento de la ecorreticencia, que nos va a dar un aspecto o un patrón en cierto sentido. La ecografía, esta alteración no es específica, puede orientar, puede hacernos sospechar, se ve más en la primera semana. Va a haber una alteración en la textura del hígado. Y la hepatomegalia tendríamos que medir a nivel de la línea medio clavicular un diámetro mayor de 15 centímetros.
o puede haber pleno negativo. El patrón de cielo estrellado es de esta parte, ¿verdad? Brilloso, blanquito, que es hiper. Eso se debe a que hay un aumento en la frecuencia de los vasos porta y una disminución de la frecuencia del hígado, se pone un poco más negrito o más gris. Y de un patrón brillante. Entonces, este es el patrón del cielo estrellado. Puede orientarnos a ¿qué más nos puede orientar? Para que vean, se ve mucho más que la fotografía que hemos visto hoy día en la práctica. ¿Qué más podemos ver? La alteración a nivel de la vesícula biliar. Si se dan cuenta, aquí hay un engrosamiento de la pared y puede haber una vesícula colapsada. Entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia con las colecistitis agudas. Y con las colecistitis agudas, porque las colecistitis también tienen engrosamiento de pared. ¿Ok? Aquí se ve más bonito, vesícula biliar colapsada con una pared. Incluso ven como un doble contorno. No son 100% específicos y tenemos que hacer diagnóstico diferente. Hasta ahí la parte general de hepatitis virales agudas. Ahora vamos a hablar de los dos que les encontré: hepatitis viral A y hepatitis viral E. La hepatitis viral A, como ven en el grafiquito, es más frecuente en niños, es frecuente o es asintomático. Se ve aún una incidencia importante en países vías de desarrollo. En los países desarrollados va a depender de las edades y se da más que todo en adultos, porque ellos están aglomerados, los famosos así. ¿Han visto los Simpsons? ¿Pobre abuelo Simpson? Generalmente este tipo de hepatitis ya da esporádicamente epidemias mundiales y eso hace que aparezca de manera perenne. Las características de la hepatitis, si quieren poder sacar una foto, si no, pueden leerlo porque eran la familia, el género, la especie. Los genotipos son 7 y estos, el 1, el 2, el 3 y el 7, son los que afectan a los humanos. Los serotipos que se han conocido es 1. Esta es la forma que tiene, ya, siempre cursa élica, este es el tamaño del genoma. Y lo importante, este es un DNA, el único DNA que van a ver es el RNA. Vamos a revisar algunas características de estos virus. El periodo de incubación se da entre los 15 a los 45 días. El contagio es de contacto persona a persona en el de los casos. Eso se llama la vía calor. Esto se debe a que la materia fecal sobrevive en una importante cantidad de virus. Puede darse por el contagio con el contacto de alimentos y agua potable. Esto también se debe a que los viriones en el agua permanecen entre 12 semanas hasta 10 meses. Y puede haber una transmisión percutánea, que es raro, y puede haber una transmisión sexual, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres. Eso es un menos del 5% de los casos. Por eso manejamos que la principal vía es fecal o oral. ¿Ya? Esto es porque tienen muy poca concentración en saliva y el tipo de fluidos. La epidemiología, si se dan cuenta, en Latinoamérica es alta. ¿Ya? Si es media o baja, ya hay países totalmente desarrollados. Son endemias intermedias, hay brotes. En 1990 empezaron a bajar la frecuencia de intensidad. Antes era la causa mundial más grande. Ahora me revisamos el pasado. Y tiene una estrecha relación siempre con el grado de desarrollo de cada país. En la epidemiología, estos puntitos tienen un objetivo. Tienen grupos de riesgo. ¿Cuáles? Viajeros a zonas zombies, no, mentira, a zonas no endémicas, ¿ya? Viajeros de zonas que no tienen presencia de hepatitis a zonas que sí la tienen. ¿No? Militares que están en zonas endémicas. Niños, trabajadores de guarderías infantiles, entre los niños entre los 5 y 14 años. Los adultos de la tercera década y prisiones e internados, no incluyen su internado, en este caso no tienen internados prisiones, ¿ya? Las manifestaciones clínicas, lo mismo que habíamos hablado.
La excreción fecal precede la sintomatología inespecífica. El periodo de máxima efectividad del virus es entre 2 semanas antes del inicio de las manifestaciones clínicas. La eliminación por heces continúa 2 a 3 semanas después del inicio de las sintomatologías. Al inicio pueden ser asintomáticos, eso significa clínicos, o puede ser lo que habíamos hablado, sintomatología inespecífica. ¿Ya? Esta sintomatología inespecífica va a ser frecuente, pero siempre va a ser inespecífica. Sí. La ictericia en la hepatitis viral A se presenta en de los casos, que acompaña de datos de cholestasia como amporia y coluria, puede acompañarse de hepatomegalia, de adenopatías, esplenomegalia o exantema vascular, pero eso es en casos raros. Generalmente tiene un buen pronóstico porque hay una recuperación de este tipo de hepatitis a las 12 semanas. La falla hepática fulminante ya lo habíamos hablado. Ya se presenta en el 0,1% de todos los casos durante las primeras 4 semanas, pero tenemos que tener precaución en los pacientes adultos o pacientes que tengan enfermedades hepáticas existentes o pacientes que tengan presentaciones colestásicas como clorhidropatía, tasa alcalina. Generalmente estos se resuelven hasta dentro de 18 semanas, pero puede haber una forma prolongada y básica, que es la recurrente que les había mostrado ya. Se recupera y no deja secuelas. Diagnosticar hepatitis viral A es lo más fácil del mundo. Tengo que encontrar un patrón de daño hepatocelular. Significa aumento de transaminasas, el valor que ya les he mencionado. Puede haber un aumento de las bilirubinas, si es que es una presentación, y o incluso puede haber un patrón colesterol. Se tiene que hacer controles cada semana en estos pacientes, son extremos de vida por el riesgo de fallecimiento fulminante. ¿Qué tenemos que manejar en todas las hepatitis virales? La famosa serología. ¿Qué buscamos acá? Anticuerpos. Anticuerpos contra la hepatitis viral A tipo IgM, que ya se presenta a partir de la segunda semana de infección y que no es precoz. Es el diagnóstico del cuadro agudo. Y si en la serología encuentro anticuerpo tipo IgG, me va a decir que está crónico, ¿verdad? No, la A nunca cronifica. ¿Quién ha dicho que sí? Voy a buscarte. La A nunca cronifica. ¿No? Solo habla de una infección aguda o una infección activa. Pueden aparecer la R y la T al mismo tiempo en algunos casos. Esta es la famosa tablita que está en los textos, a partir de cuando se presenta la viremia, de cuántas semanas, cuando empiezan a presentarse los anticuerpos tipo IgM, cuando empiezan a presentarse los anticuerpos tipo IgG y cuando ya nosotros empezamos a notar aumento de transaminases. El tratamiento, ¿vamos a dar antirretrovirales? Es solamente precaución de evitar que desarrolle un fallo hepático fulminante. Se da un tratamiento sintomático. Si está vomitando demasiado o no tiene buena tolerancia oral, puedo probar con antimédicos, pero si tiene intolerancia oral, tengo que meter para poderlo tratar. Si hay una colestasia sostenida, algunos sugieren que usemos el ácido glucosilónico. Si hay una falla hepática fulminante, estos pacientes tendrían que ir a terapia intensiva y tendrían que ser candidatos a trasplante hepático. Criterios de internación para este tipo de virus, doctores, tendrían que ser bilirubinas extremadamente altas, datos de falla hepática, no estamos todavía con la regla de 40, pero estamos con menos de 60 para observarlo, y intolerancia. Los demás casos no los internas porque es una transmisión celular, entonces ¿qué a contagiar a más? ¿Ok? Hay la profilaxis. Entonces la profilaxis, primero, medidas de higiene, cuidado de los alimentos, salud. Hay una profilaxis pre-post-exposición que tiene que ver con inmunización pasiva, usando ¿qué? Gamma, globulina y perimor. Esto nos da una protección al 100% a los 15 días post-aplicación. La profilaxis en los niños hasta los 2 años, inyectan la cara anterior lateral del muslo, en los mayores de 2 años y adultos en el área superior del brazo,
La primera dosis ya te brinda una protección. La protección a largo plazo se consigue con la segunda dosis y se administra estas entre los 6 meses y los 5 años, pero hay que administrar preferiblemente entre los 6 y 12 meses. Esto ya les van a dar en el esquema cuando lleguen a sobre materno. Hay una profilaxis preexposición, que es con la vacuna inactiva, que es un antígeno aislado de este tipo de virus. Son 2 dosis, vacuna única. La primera dosis el momento del contacto, la segunda dosis entre los 6 y los 8 meses después. Y hay otras vacunas combinadas, que es para hepatitis A y hepatitis B. Son 3 dosis, primera dosis al momento 0, segunda al mes, tercera al 6º mes, y este es para profilaxis post-exposición. Esto se lo da en los pacientes que pueden o cronificar o que tienen este virus y que este los va a hacer descompensar, los va a hacer desmayar. ¿Sí? La profilaxis post-exposición, la inmunoglobulina, la dosis 0,02 mg dosis en adulto, se da 14 días después de la exposición. El pronóstico, casi todo se resuelve espontáneamente en 3 o 4 meses. No hepatitis crónica o sí, no, pero puede haber hepatitis recurrentes como ya mismo, son las amenazas de algunos. La insuficiencia hepática es relativamente rara, pero aumenta si nos planteamos edades mayores. Eso se debe en 0,1% de los pacientes menores de 15 años, la hepática fulminante, y más del 1% de los que están contagiados a partir de los 40 años. Hepatitis A entendido, vamos a hepatitis E. El virus de la hepatitis E en 1980 se lo ha determinado en aguas fecales en la India, en Nueva Delhi. En 1983 se hablaba que era una hepatitis E porque tenía transmisión endémica y tenía epidemias. Se ha logrado saber su genoma en el 91. Se ha vuelto un problema de salud pública en países en vías de desarrollo. Se dice que es una de las hepatitis que sí tiene transmisión zoonótica. Es el único que tiene un desarrollo en animales. El virus de la hepatitis E, ¿en quiénes puede darse más? Es autolimitada, puede dar una hepática fulminante, puede llegar a cronificar en pacientes inmunodeprimidos que tengan trasplante hepático renal o enfermedades hematológicas graves. Y todo esto puede presentarse en las infancias. En Bolivia no tenemos estadísticas de virus de hepatitis, pero tengo entendido que ya estaban testeando en algunos tutores. Tienen una termomichinea, si es cierto. ¿Okay? Las características lo mismo. Si quieren, se pueden sacar fotos. Si no, vean los libros. Está todo descrito: la familia, el género, la especie. 4 genotipos afectan al hombre, 8 son conocidos, serotipos 24. Esta es la forma del virus, el tamaño es de 32 nanómetros, es RNA, el tamaño del genoma no varía mucho de A y es cosaédrico, la mayoría es cosaédrico. Eso no es lo. El periodo de incubación y transmisión se da de entre los 15 a los 60 días. Es transmisión fecal oral. La transmisión por agua y alimentos contaminados es raro porque hay una inactivación de nuestro ácido y de la inmunidad del tracto gastrointestinal. Entonces es más fecal oral que por los alimentos. Entonces es de persona a persona. Se ha hablado de una transmisión por transfusiones, pero ha sido demasiado infrecuente. Y se habla de una transmisión perinatal. Eso en el parto puede a veces haber contacto con las heces. Y en Hong Kong se ha relatado el primer caso transmitido por fuego. La epidemiología es alta todavía en ciertas regiones de África, es media en nuestro medio, y como siempre Bolivia no tiene datos, no somos endémicos, es hepatitis de más frecuencia mundial, afecta un tercio de la población. Cada año hay 3 millones de pacientes sintomáticos y 70.000 fallecidos.
Se ha visto en países desarrollados. Hay artículos que mencionan problemas graves a nivel de Francia, Alemania, donde es la hepatitis más fuerte, especialmente por la transmisión sonora. ¿Ya? Hay una relación también en hombres con mujeres 3-1, pero como han visto es peor en las embarazadas. Y le da de contar más a los 63 años, pero vuelvo a repetir, el tema de las embarazadas. Las manifestaciones clínicas se asemejan a la hepatitis A, tiene mayor severidad, tiene mayor riesgo de hacer una falla hepática, un antídoto del 1%, 3%. Pueden dar colestasias prolongadas, puede haber síntomas típicos que nos hagan pensar en los pacientes que ya hemos mencionado, inicia fiebre, vómito, dolor abdominal, megalia o síntomas atípicos, atrás, diarrea, exantema, urticariforme. Siempre tenemos que buscar grupos de riesgo, ¿de acuerdo? Todo el hepatitis es un grupo de riesgo. ¿Cuál es el grupo de riesgo? La primera es mayor severidad, mayor falla hepática, tasa de mortalidad del 25% si se contagian en el primer trimestre. Esto está relacionado al grado de malnutrición o a presencia de enfermedades hepáticas de base, y si se habla de que se puede cronificar. Entonces, en estos pacientes se puede llegar a el diagnóstico. Lo mismo, un patrón de daño hepatocelular. Aumento de transaminasas, predomina la LDL sobre la ST, la bilirrubina puede aumentar de manera discreta y puede ser más un patrón colestásico, más bilirrubina aquí. Aquí buscamos el RNA a través de PCR. ¿Qué es la PCR? Proteína selectiva, ¿verdad? No, es la proteína de la proteínas. Ya, vamos a determinar el RNA del virus. Ya, tenemos que pedir el real time, tiempo real. Podemos también determinar anticuerpos tipo IgM y anticuerpos tipo IgG. Tengo entendido que eso lo hacemos nosotros en Plexus, en la Clinic, pero no sé si en casa más establecido. En el diagnóstico tenemos que tener un cuidado. Estos pacientes pueden hacer un periodo vital, es decir, tener sintomatología preictérica y tener anticuerpos negativos. Pero ¿qué vamos a encontrar? El RNA. Y puede haber una seroconversión precoz. Ya el paciente tiene sintomatología establecida, hay los anticuerpos y hay el RNA positivo. En el diagnóstico, lo último, la infección aguda puede resolverse o puede ser un contacto antiguo si yo encuentro anticuerpos tipo IgG. Y puedo tener una seroconversión tardía o posterior, que sea la fase de recuperación, cuando hay el anticuerpo tipo IgM, pero el RNA ya está negativo. ¿De acuerdo? Este es el RNA y anticuerpos. Este no es tanto para el manejo, es más para la parte de especialidad. El tratamiento es similar a la hepatitis A, es solamente síntomas. De nuevo, vigilar a la mujer embarazada y se tiene que hacer una detección precoz y manejo de la falla hepática. En hepatitis aguda severa hay artículos que hablaban de usar ribavirinao. Eso siempre de acuerdo a la respuesta legal de cada caso. La profilaxis es solamente las medidas de higiene, el cuidado de los alimentos. ¿Ya? No hay una vacuna establecida. Hay estudios que hablan de que están vacunas en desarrollo. Incluso hay estudios que están hablando de vacunas para el hepatitis C y aún no hay vacuna para el hepatitis C. Entonces, esto es un campo que va variando. ¿Perdón? Los demás virus los utilizamos en ¿alguna duda? Entonces, de esta parte del examen, más que diagnóstico, porque es sencillo, vean si les menciono algo de las formas de identificación, tal vez algo de metastásica, algo de algo de repetido, ¿no? Algo de esa parte. ¿Ok?
¿Todo entendido? Vámonos.